Y si esto era el comienzo, ¿cómo será el final, hermano? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en el libro de Santiago. Hermoso es lo que estamos viviendo en esta mañana, hermano. Desde la apertura del culto ya se puede sentir la presencia de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a hablar en Santiago capítulo 4, en el versículo 6. Hoy vamos a hablar del lado correcto. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Amén. El lado correcto, en el Santiago capítulo 4, en el versículo 6. Vamos a tomar lectura en esta mañana en el nombre de Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Todos tienen, hermano? Amén. Vamos a lectura a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos amén a la palabra del Señor. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Santiago 4:6. Sí. ¿Dice eso o sí? ¿No? Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. ¿Y cuál es yo? No sé qué es lo que dice. Bueno, vamos a vuelta. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén a la palabra del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que nos continúe hablando, Señor, a través de tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando, siga ministrando, Señor, siga moviéndose en medio de tu pueblo, Padre. Amado Señor, en esta mañana hemos venido a escuchar una palabra de parte tuya, Señor. Amado Señor, y que esta palabra sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros, Señor. En esta mañana voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer para la gloria y para la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Acá encontramos, hermano, que el apóstol Santiago venía hablando, ¿no es cierto?, de la amistad con el mundo. Y en el versículo 6, solamente 3 versículos, después vamos a ir compartiendo otros capítulos, otros libros de la Biblia para poder ir entendiendo el mensaje que el Señor me daba, ¿no?, para que hoy podamos compartir. Habla en el versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Yo me gozaba con mi esposa que hablaba de la gracia, ¿no? Ella hablaba de que la gracia de Dios es suficiente. Y capaz usted puede decir: bueno, pero ustedes seguramente hablaron antes del culto. No, el Señor, yo no sabía, ni ella sabía lo que yo iba a predicar, ni viceversa, ¿no? Y así es cuando el Espíritu Santo de Dios algo quiere decir o algo quiere hablar, ya desde el culto ya comienza, porque Dios, hermano, siempre tiene un hilo, siempre tiene un tema, siempre el Señor algo va a hablar, ¿no es cierto? Y acá habla que el Señor da mayor gracia, aleluya. Y ella compartía y decía que la gracia de Dios es suficiente. Y justamente, hermano, qué bárbaro, qué tremendo, porque yo hice por eso me gozaba, y es algo increíble, ¿no? Que justamente anoté la misma anotación que ella compartió, que es el significado de la gracia. Y la gracia es algo que nosotros no merecemos, es algo sin merecimiento particular. No es que uno, no es como un trabajo, vamos a decir, el trabajo uno se va, cumple la hora del trabajo y después recibe un pago por el trabajo que hizo. Esto no es así. La gracia es algo, es un favor
que Dios nos da, hermano, un favor, y entienda eso, un favor que se hace sin merecimiento particular. Una concesión gratuita, sin merecerlo, sin merecimiento. Porque si fuera por nuestro merecimiento, hermano, Dios no nos daría nada. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Porque dice la palabra que engañoso es el corazón del hombre. En el hombre hay maldad, hay cosas malas. Por eso dice que Dios da mayor gracia. Aleluya. En la gracia y el favor que Dios nos da sin merecimiento, sin un merecimiento. No es que hayamos hecho algo nosotros para poder recibir la gracia de Dios. Dios dice que nos muestra su amor y su misericordia, que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros, hermanos. Amén. Eso es la gracia de Dios. Eso es el favor y la gracia y la misericordia de Dios. Porque si Dios miraba nuestra condición, hermano, nosotros hoy no estaríamos aquí. No, quién sabe dónde estaríamos, como decía mi esposa, ¿no es cierto? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estuviéramos? Si Él miraba nuestra condición. Pero dice que Dios nos dio de su gracia, nos dio de su amor, nos dio de su misericordia. Por eso dice la palabra que Él da mayor gracia. Aleluya. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única manera de encontrar el camino correcto y acercarnos a Dios, hermano, es a través de la humildad. La humildad, hermano, hace que el hombre pequeño sea grande delante de Dios. Aleluya. La humildad, hermano, es lo que nos acerca a Dios. En la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios resiste a los soberbios, es decir, no lo quiere ni ver, pero da gracia a los humildes. El humilde es el que reconoce su error, hermano. El humilde es el que se arrepiente. El humilde es el que busca a Dios, porque el soberbio no busca a Dios. El soberbio dice: yo estoy bien, por más que esté mal, hermano. Por más ahí las hermanas que van al hospital van a ver que capaz que está en una cama postrado, pero va a decir: no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. Por eso Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, somos humildes delante del Señor, porque reconocemos que necesitamos del Señor y que sin Él no somos nada. Que venimos por su gracia, por su misericordia a este lugar. Venimos a darle al Señor un culto agradable, porque Él se merece toda la gloria y porque necesitamos de Él. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted se acerca, hermano, al Señor, se acerca con un corazón humilde, se acerca con un corazón sincero, y por más cual sea su situación, cual sea su problema, cual sea su condición, hermano, Dios te recibe. Por más, hermano, que estemos sumergidos en el pecado, gloria sea el nombre del Señor, y una persona se acerca con un corazón humilde y arrepentido hacia el Señor, Dios te recibe. Más allá que Dios no puede ver el pecado, Dios no puede resistir, pero Dios ve el corazón, hermano. Dios te recibe, Dios te perdona, Dios te restaura. Así como el hijo pródigo vino, dice que todo sucio, vino todo sin bañarse varios días, pero el padre le estaba esperando a ese hijo que venía de malgastar su dinero, de vivir una vida perdida. Pero dice que ese hijo pródigo, cuando volvió en sí, dice que reconoció que en la casa de su padre había muchos jornaleros que estaban mejor que él. Y la persona, hermano, que está lejos de Dios está fuera de sí. Una persona que está fuera de sí es una persona que está fuera del centro. Es decir, un excéntrico, una persona que no está del todo bien, porque la persona necesita conectarse con Dios. La persona necesita de Dios. Lo espiritual se tiene que conectar con lo espiritual. No hay otra cosa, hermano, que pueda llenar lo espiritual, el vacío de la persona, excepto Dios. Porque mi señora decía que todo viene de Dios y todo vuelve a Dios, hermano. Y cuando uno se aleja de Dios, puede tener todos los bienes, puede tener todo el bienestar del mundo, pero si no tiene la parte espiritual, si esta luz, hermano, que nos alumbra no está conectada a la electricidad, puede ser el mejor foco, puede ser el mejor portafoco que tenga, el mejor cable, puede tener el cable más grueso, pero si este foco no está conectado, aleluya,
a la corriente eléctrica, este foco no va a funcionar. Y así es el cristiano, hermano. Podemos tener la mejor casa, podemos tener el mejor sueldo, podemos tener el mejor pasar, aleluya. Pero si no estamos conectados a Dios, que es el que da de la fuente de la vida, aleluya, nuestra vida va a estar seca espiritualmente, aleluya. Por eso dice, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y acá viene una palabra, hermano, en el versículo 7, que compartíamos en el discipulado el otro día con nuestro hermano. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Qué fácil, hermano, ¿no? Es una palabra fácil ahí. Someteos a Dios, resistid al diablo y Él huye de vosotros. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Amén. La iglesia, hermano, la iglesia de Jesucristo, la iglesia que ha sido comprada por el precio de sangre del Cordero, está bajo un continuo ataque de un enemigo invisible que usted y yo no lo vemos. Pero la iglesia continuamente, cuando hablo de la iglesia, no hablo de las cuatro paredes, sino hablo de nosotros, las personas que somos la iglesia de Jesucristo, lo que hemos sido comprados, lo que hemos sido lavados con la sangre del Señor. La iglesia, los cristianos, están bajo continuo ataque de un enemigo invisible, que nosotros no vemos, pero dice que constantemente nos están tirando dardos de fuego. Por eso dice la palabra, hermano, someteos pues a Dios. Someterse, hermano, es alinearse. La palabra someterse se hace referencia o hacía referencia en la antigüedad a las personas que estaban en el ejército y tenían que estar sometidos bajo un general, bajo una persona de más alto rango. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios. Alinearse bajo otro. Alinearse bajo Dios quiere decir la palabra. Y resistir al diablo, dice la palabra. Resistir es mantener una posición firme. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? ¿Y qué dice? Y Él va a huir de vosotros, y Él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y Él va a huir de vosotros. Someteos, alinearse con Dios, estar bajo la cobertura de Dios, buscar alinearte, estar bajo la sombra del Omnipotente, como dice en el Salmo. Alinearse con Dios, someterse a Dios, estar bajo la protección y la autoridad de Dios. Esos son sinónimos de la palabra someterse, ¿no? Aparentemente hoy día en el siglo XXI someterse es una palabra muy fuerte, pero en ese tiempo someterse era alinearse, estar bajo una autoridad, aleluya. Y la palabra en esta mañana nos dice que nos tenemos que alinear con el Señor, alinear bajo la cobertura y la protección de Dios. Someteos a Dios. Resistir quiere decir mantener una posición firme en contra del enemigo, aleluya. Y el enemigo va a tener que huir de vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, amén. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Hoy escucho poco amén en esta mañana, Resistir al diablo y él va a huir de vosotros. Hermano, acá tenemos que entender que la iglesia de Jesucristo está en guerra. ¿Cuántos dicen amén? Una guerra contra un enemigo invisible que nosotros no estamos viendo, como decíamos al comienzo. Es decir, que no hay un territorio neutral, no hay un término medio. No es que nosotros podemos estar en la mitad. Acá o estás en un lado o estás en el otro. O es blanco o es negro. No hay grises. Ayer justamente escuchaba de una persona que decía: yo creo en los grises, en un término medio. En el mundo puede haber grises, marrones, todos los colores que usted quiera, pero en los caminos del Señor o es blanco o es negro. O estás de un lado, estás del lado del ganador, o estás del lado del derrotado. Ahora la pregunta es: ¿de qué lado usted está, hermano? ¿Del lado del ganador? ¿Del lado del que nunca perdió una batalla? Amén.
no hay territorio neutral. Es una guerra constante que tenemos, hermano. Por eso habla de que hay que someterse a Dios, que hay que resistir al diablo y que Él va a huir de vosotros. No hay término medio, es blanco o es negro. Por algo en el versículo 4, ahí del capítulo 4 nomás, un poquito más arriba, vamos a leer, ahí donde dice, oh almas adúlteras. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sos amigo de uno o sos enemigo del otro. No hay término medio, hermano. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Para que usted entienda lo que quiere decir la palabra, que cuando uno es amigo del mundo, y sabemos quién es el que está operando en el mundo, Satanás es el diablo. Y si uno se hace amigo del mundo y vive los placeres del mundo y vive bajo el dominio del mundo, se constituye, esa palabra constituir es elegir. Cuando uno se hace amigo del mundo, elige ser enemigo de Dios. Se constituye, uno mismo decide vivir bajo las garras del enemigo y vivir lejos de ese sometimiento a Dios. Vuelvo a repetir que capaz someterse hoy día suena como feo, como chocante, como muy duro, pero en ese tiempo someterse era estar bajo, aleluya, estar bajo ahí la línea, bajo el mandato de alguien, aleluya, alinearse bajo otra autoridad. Por eso dice la palabra que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso, hermano, es que no podemos servir a dos señores. Vamos a amar a uno y vamos a aborrecer a otro. No podemos estar, hermano, siendo grises. Vuelvo a repetir, en las cosas del Señor no hay grises. O hay frío o hay caliente. Y el tibio, dice en Apocalipsis, ¿qué pasa, hermano? Al tibio lo vomita el Señor de la boca. El tibio, hermano, es el que está un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Un poco le gustan las cosas del Señor, pero también le gustan un poco las cosas del mundo. Y ese es el tibio, hermano. Y en las cosas del Señor, hermano, si vos te haces amigo del mundo, te constituís, o sea, por elección propia, estás siendo enemigo de Dios. Por eso dice en el versículo 7, hermano, donde estábamos leyendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él va a huir. Aleluya, Él va a huir de vosotros. Someteos a Dios, está bajo la cobertura de Dios, buscad su rostro, aleluya. Resistid al diablo, los ataques del diablo van a venir. Porque vuelvo a repetir, hermano, como dije al comienzo, la iglesia de Jesucristo está bajo continuo ataque de un enemigo invisible. Y lo más gracioso, por así decirlo, por no decir otra palabra, lo más gracioso de esto, que a nuestro enemigo no lo vemos. Es un enemigo invisible que continuamente está atacando a la iglesia de Jesucristo. Por el solo hecho de que ya hemos pasado de un reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo. Ahora ya somos el reino de la luz. Ahora ya no pertenecemos más a ese reino de las tinieblas, donde la gente vive en depresión, como decía mi esposa, o la gente vive en los vicios, donde vive bajo sometido el dominio de Satanás. La gente vive en depresión, vive enferma, vive mal, vive pleitos, problemas, separaciones, divorcio. Y ahí la lista es bien larga, hermano. Pero nosotros pasamos de ese reino de las tinieblas, pasamos al reino de la luz admirable de Cristo. Que Cristo nos dio la victoria por medio de la sangre de Jesucristo, aleluya. La sangre de Cristo nos dio la victoria, aleluya. A través de la cruz de Cristo, aleluya. Cuando el cordero inmolado, aleluya, nos dio la victoria aquel día, aleluya.
aleluya. A los cristianos, a la iglesia le dio la victoria a través de su sangre, aleluya. Y nos da la victoria, y nos sigue dando la victoria. Por más que estemos en lucha, el problema, el cristiano está en victoria, aleluya. Por más que vengan tormenta, aleluya, el cristiano está en victoria, aleluya. La iglesia de Cristo está en victoria, aleluya. Aunque el enemigo diga lo contrario, la iglesia está en victoria, tu vida está en victoria, aleluya. Gloria a Dios. El enemigo habla, hermano, y deje más que hable. El enemigo, como le pasó a mi señora, ¿no? Que te predica y te dice, ¿no es cierto? Te quiere traer tristeza, te quiere traer angustia, te quiere traer pensamiento, hermano. Usted deje que hable el enemigo y cuando se sienta bien, repréndalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y reprenda todo pensamiento que no provenga del Señor. Porque Dios le dio la autoridad a usted. Y me dio la autoridad a mí, aleluya. Le dio la autoridad a su iglesia. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, pero no pierda ahí en Santiago. San Mateo capítulo 16. Gloria a Dios. San Mateo 16. San Mateo 16, capítulo 18. ¿Todo encontraron, hermano? Amén. San Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para poder entender el contexto de esta palabra, esto está haciendo referencia a que las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Porque acá Jesús le había preguntado a sus discípulos quién decía la gente que era Jesús. Y uno le decían que era Elías, otro que era Juan el Bautista, y otro decían que él era uno de los profetas. Y dice que se levantó Pedro y le dijo, Jesús le dijo, bueno, eso dice la gente que soy yo, pero ustedes, mis discípulos, que ustedes están conmigo, ¿quién decís que soy yo? Y el único que se levantó y le respondió a Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí viene la palabra, y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa palabra Pedro significa en el griego Petros, que quiere decir piedra pequeña. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, bueno, Dios te reveló quién soy yo, pero yo también te voy a decir quién eres tú, le dice el Señor. Yo también te digo que tú eres Pedro, tú eres una piedra pequeña, y sobre esta roca, que dice el Señor, sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la roca fuerte, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. La roca fuerte que es Cristo Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aleluya. Sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta roca fuerte, voy a edificar mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Sería distinto, hermano, si la palabra dijera, o Jesús hubiese dicho, las puertas del infierno a veces van a prevalecer y a veces no. O a veces te van a ganar la batalla y a veces vas a ganar vos. No, el Señor le dijo, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Aleluya. Por eso, hermano, es cuando más firme tú te quieres poner, cuando más buscas al Señor, más ataque vas a recibir. Pero esto no es para que usted tenga miedo.
Esto no es para que usted diga, bueno, entonces si es así no voy a hacer nada para el Señor. Había un hermano que venía hace mucho tiempo que decía, cada vez que me voy a la iglesia me pasa de todo, decía. Por eso no me voy a ir más a la iglesia, decía. Ese no es el espíritu que Dios nos dio, hermano, a nosotros. Ese sería el espíritu de cobardía, ¿no? Y ahora vamos a leer que ese espíritu no nos dio a nosotros, nos dio otro espíritu, amén. Por eso es que cuando usted más quiere buscar, cuando más se quiere afirmar, más quiere cambiar su vida, más ataque va a recibir, hermano. Porque usted está atacando las mismas puertas del infierno. Usted está atacando ahí, aleluya, las puertas del Hades, como dice la palabra. Pero ¿qué dice la palabra, hermana? Que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. No va a prevalecer en contra de usted, aleluya, porque el espíritu del vencedor está en usted y está dentro de usted, aleluya. Está dentro de la iglesia y en la iglesia, aleluya. Y ese espíritu es más superior que cualquier espíritu de las tinieblas, aleluya. Yo también te digo, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de ella. Había un pastor que decía, no se da cuenta, hermano, decía que cuando usted quiere servir al Señor, usted se quiere congregar, se quiere consagrar al Señor, el diablo es como que más diablo se pone todavía, decía. Y es verdad, hermano, porque el enemigo nunca va a estar contento de que nosotros queramos servir al Señor, que nosotros no queramos ir a predicar la palabra. El enemigo se va a levantar, pero tenemos que entender que tenemos un enemigo que ya está derrotado, hermano. Que amaga. Ese es como el perro. El perro cuando ladra no puede morder, porque no puede morder mientras que está ladrando. El perro que ladra no muerde, dice el dicho, ¿no? Y bueno, esto es lo mismo, hermano. El enemigo le va a asustar, como le pasó allá a la hermana, ¿no? Que un grillo le picó pero era para desenfocar nomás. El enemigo siempre va a ser para que usted se desenfoque. Si usted está yendo para allá, usted está yendo firme, bien con el Señor, va a querer, no, vamos para allá. Le voy a poner acá le voy a poner una traba, acá le voy a poner algo para que esta persona vaya para allá. Pero usted tiene que saltar los obstáculos. Usted tiene que atravesar los problemas. Usted tiene que atravesar los ataques del enemigo, aleluya. Y cuando usted atraviesa, ahí viene la victoria de parte del Señor. Y mayor es la victoria de Dios, hermano. Más grande es la victoria, porque cuando usted cumple lo que se ha propuesto hacer, viene el gozo y la alegría, aleluya. Viene la victoria de parte del Señor. Vienen las bendiciones de Dios para nuestras vidas, aleluya. Y ahí entendemos y decimos, valió la pena, aleluya. Valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena tanto sacrificio, aleluya. Valió la pena, aleluya. Porque las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Vamos a ir en Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Y esta palabra, si todavía no la sabe de memoria, grábese en su mente, en su corazón, porque dice Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Todos tienen, hermano? Dice la palabra: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos pueden decir amén, hermano? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Dios no nos dio un espíritu para siempre estar perdiendo la batalla, hermano. Olvídese de eso. No es que el cristiano siempre está perdiendo una y otra vez la batalla, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. No nos dio el espíritu para siempre estar retrocediendo.
No somos como el cangrejo que damos un paso para atrás y dos para atrás. Y así no. Dios no nos dio ese espíritu, hermano. Dios nos dio espíritu de poder, dice la palabra. Dios nos dio espíritu, aleluya, siempre en victoria. Aunque el enemigo diga lo contrario, estamos en victoria. Que hoy quizás estamos mal, pero mañana vamos a estar bien en el nombre de Jesús. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, hermano. Si estamos atravesando lucha, estamos atravesando pruebas, bueno, por algo debe ser, aleluya. Por algo Dios me está haciendo pasar esto, aleluya. Por algo Dios me quiere enseñar, Dios algo me quiere hablar. Porque ahí en los momentos de dificultad es donde Dios más te habla, hermano. Es donde más Dios te quiere bendecir, aleluya. Es donde más Dios te quiere enseñar, aleluya. Porque Dios no nos dio espíritu de cobardía. No nos dio un espíritu inferior. No nos dio un espíritu de derrota. No nos dio un espíritu para nosotros siempre estar derrotados. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, hermano. El cristiano puede estar tambaleando, puede estar ahí, casi ahí, pero nunca está derrotado. Porque de ahí el Señor nos levanta en el nombre de Jesús. Porque por ahí, como somos seres humanos, no es que somos Superman, ¿no? Sino que somos humanos. Y por ahí los ataques, las luchas vienen y nos tambalean. ¿Cuánto pueden decir amén, hermano? Porque esa es la verdad, porque somos seres humanos. Y hay días que no estamos tan bien como los otros días, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, nos tambalean. Pero de ahí viene el Señor y nos levanta, aleluya. De ahí viene el Señor y ahí nos sacude, nos levanta, nos llena de su presencia, aleluya. Y volvemos a estar más firmes que nunca, aleluya. Gloria a Dios. Un día podés estar así en esa condición, pero al otro día te levantar, te arrodillar en el nombre de Jesús, Señor. Yo me despojo de todas las cargas, te pido perdón por estar así ayer, Señor. Te entrego, Señor, mi vida, te entrego mi cara, te entrego todo, Señor, a ti, Señor. Quítame, Señor, hoy quiero que sea un día de victoria en el nombre de Jesús. Porque tú me diste espíritu de poder, Señor, aleluya. Tú no me diste espíritu de cobardía, Señor. Quita de mí, Señor, este pensar, aleluya. Quita de mí esta sensación, Señor. Y va a ver como la dulce presencia de Dios, aleluya, va a llenar su vida. Y todo pensamiento se va a ir en el nombre de Jesús. Y toda sensación contraria que no sea de Dios se va a ir. Porque la autoridad, hermano, le dio a usted. Le dio a la iglesia. No le dio la autoridad al enemigo, hermano, sino le dio a su iglesia, aleluya. Las puertas del infierno no va a prevalecer en contra de la iglesia de Jesucristo. Dios le dio un espíritu de victoria, hermano. Dios le dio un espíritu de poder a usted. Cuando usted dobla su rodilla, hermano, usted está declarando victoria, aleluya. Cuando usted está ahí en oración, está batallando con las armas más poderosas que tiene el cristiano. Aleluya, gloria a Dios. Mientras usted, hermano, no haga nada, no va a pasar nada. Porque usted no le está afectando al enemigo. Si usted es un cristiano así nomás a media, como quien dice, si usted está ahí nomás en la orilla espiritualmente, hermano, no va a pasar nada porque usted no le está afectando al enemigo. Pero cuando usted empieza a activarse y cuando Dios lo empieza a usar para la gloria de su nombre, aleluya. ¿Cuántos saben que Dios nos usa, hermanos? Amén. Porque Dios le va a usar para la gloria de su nombre. Y cuando usted empieza a trabajar, se comienza a comprometer, aleluya. Ahí va a empezar el enemigo a refutar, como quien dice, empieza ahí a... Pero usted no le haga caso, hermano, porque Dios le dio el espíritu de poder a usted. Dios no le dio el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, hermano, para tener la autoridad y tener el control sobre nuestras vidas. Si sabemos que estamos o vamos a cometer algún pecado, Dios nos dio, amén, el dominio propio a nosotros, el dominio de poder, el amor y de dominio propio, no para siempre estar perdiendo la batalla contra el pecado, contra las tentaciones, contra los deseos de este mundo, aleluya, sino Dios nos dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio a su iglesia. Amén. Pero esta batalla, hermano, de la cual yo le estoy hablando,
por supuesto una batalla espiritual, una batalla que nosotros no vemos, pero que se está librando en los aires constantemente. Y voy a contar algo que vi hoy o ayer, creo que era, que había unos jóvenes que se chocaron allá en Buenos Aires, en la Panamericana, y dice que se incrustaron ahí contra un árbol y murieron los 4 de los 5 que iban, y uno estaba muy grave. Y hoy esta mañana vi la noticia que aparentemente, miré muy así por arriba nomás, pero aparentemente en ese árbol donde chocaron había como brujería ahí, ¿no? En ese árbol justamente donde el auto se iba y se pierde el control, iba a alta velocidad y se va y choca contra ese árbol. Sabemos, ¿no es cierto?, que hacen en esos lugares, bajo los árboles, ¿no? Usted se va a dar cuenta y va a prestar atención que siempre en la ruta, sobre todo los altares, que no voy a nombrar ahora, pero los altares paganos, para que usted entienda, va a estar siempre bajo los árboles, ¿no? Porque ahí hacen brujería y hacen hechicería, ahí hacen toda clase de maldad. Y estos jóvenes iban a alta velocidad y dice que perdieron el control y se mataron 4 de los jóvenes, de los 5 jóvenes que iban en ese auto, y chocaron justo ahí. Y decía la noticia, decía el macabro hallazgo que se encontró en el árbol donde chocaron los jóvenes, donde murieron. Y ahí vemos, hermano, que hay una lucha espiritual, que un enemigo que no está jugando a ser nuestro enemigo, ¿no es cierto? Por eso nosotros no tenemos que jugar a ser cristianos, porque esto es tan real, hermano, esta lucha es tan real. Como decía mi esposa hoy al comienzo, que hay jóvenes que se quitan la vida. Y hoy más que nunca, hermano, hoy más que nunca la juventud opta por quitarse la vida. Porque hay demonios, hermano, que se le meten en el corazón, en la mente de esas personas, de esos jóvenes. Quitarte la vida. Esto no es así. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Se sienten rechazados, hay depresión, hay ansiedad, hay preocupación. Gloria sea el nombre del Señor. Y son espíritus que se le meten en la mente, en el corazón, y llegan a tomar estas decisiones. Por eso, hermano, es que Dios le dio el espíritu de poder, de amor y de dominio propio a la iglesia, a sus hijos, a usted, me dio a mí, en el nombre de Jesús. Y esta batalla, hermano, espiritual, invisible, que nosotros no la vemos, la vamos a ganar sometiéndonos a Dios, como decía en Santiago. Ahí volvemos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta batalla, hermanos, la vamos a ganar sometiéndonos a Dios, alinearnos con Él, aleluya, estar bajo la cobertura de Dios, estar bajo la sombra del Omnipotente, como dice la palabra en el Salmo 91. Esta batalla la ganamos sometiéndonos a Dios, aleluya, de rodillas, en ayuno, en oración, en clamor, aleluya. Cuando usted comienza a orar, comienza a ayunar, usted comienza a librar una batalla espiritual tremenda, hermano. Y no hay demonio que se sujeten al poder del ayuno, aleluya. No hay demonio que se sujete al poder de la oración, aleluya. A las 3 de la mañana el otro día mi hija se levantó con un dolor de... ¿A las 3 de la mañana o a las 2? A las 3 de la mañana. Se levantó con un dolor de pierna que no podía moverse, hermano. Las 2 piernas le dolían. De la nada, estaba durmiendo y se levantó llorando. Y yo automáticamente entendí que era algo espiritual. Y empecé a orar: Señor, bendice a mi hija, Señor, reprende todo espíritu, todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y terminé la oración y mi hija se quedó dormida. Es así, ¿no es cierto? Pero no es porque sea yo, hermano, sino que nosotros tenemos la autoridad del Señor, hermano. Cuando usted comienza a orar, comienza a clamar, comienza a ayunar, usted está librando ahí una batalla espiritual, hermano. Usted puede estar teniendo un problema, usted puede estar teniendo una situación en su familia, pero de esta pared de rodillas no tiene que pasar ese problema.
De las rodillas, aleluya, del cristiano, aleluya, no tiene que pasar ese problema. Usted no se preocupe porque esto es una lucha espiritual, aleluya. Pero cuando usted comienza a orar de rodillas, Señor, te entrego esta situación en tus manos. En tus manos, Señor, pongo este problema. Señor, te entrego mi familia en tus manos, te entrego mi hijo en tus manos. Usted está librando una batalla espiritual que usted no se imagina, hermano. Usted no se imagina, hermano, la batalla que está ganando ahí, aleluya. Porque no es con nuestra fuerza, dice el Señor. No es con ejército, dice el Señor. ¿Qué es lo que le está preocupando, hermano? ¿Qué es lo que le está afligiendo en este tiempo? Oh, aleluya, comienza a doblar sus rodillas, aleluya. Comienza a presentar ayuno en el nombre de Jesús delante del Señor. Comienza a clamar, aleluya. Y en Crónica dice, no habrá para que peleéis vosotros. Estad quieto y ve la salvación de Dios. Está quieto, no habrá para que peleéis vosotros, porque no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo va a tener que huir, hermano, en el nombre de Jesús. El diablo va a tener que huir, hermano, aleluya. Porque cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo de Dios, hermano, cuando un cristiano está lleno de Dios, aleluya, cuando un cristiano está lleno de la presencia de Dios, no hay diablo que se resista, aleluya, no hay enemigo que le haga frente, aleluya. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir, él se va a tener que ir en el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Ahora la pregunta, hermano, sería: ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado correcto? Aleluya. ¿Estamos del lado del ganador? ¿De qué lado estamos, hermano? Aleluya. Tenemos que estar del lado correcto. Del lado del Señor, que nunca ha perdido una batalla. Señor, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por la victoria. Gracias por la victoria alcanzada, Señor. Gracias por la victoria alcanzada, Señor. Gracias por la victoria alcanzada, porque ya hecho está, Señor. Gracias por la victoria, Señor, de tu pueblo, que te están pidiendo en oración y en ayuno, Señor. Esa victoria ya está hecho, hermano. Esa victoria usted ya véalo como hecho, porque usted está pidiendo, usted está ayunando, usted está clamando, usted está batallando espiritualmente, aleluya. Y el Señor está obrando, el Señor está haciendo, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Créalo que ya está hecho. Esa victoria ya está, aleluya. Esa victoria ya está en el nombre de Jesús. La victoria es suya. La victoria es suya, aleluya. Declárese en victoria en esta mañana, hermano, en el nombre de Jesús. Declárese en victoria, toma autoridad en el nombre de Jesús en esta mañana. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Oh, Señor, declarando, Señor, tu palabra que dice que tú no nos diste espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Tú nos diste ese espíritu superior a nosotros, el espíritu que operaba en Josué y en Caleb, aleluya. Ese espíritu superior, ese espíritu de victoria, ese espíritu de conquista, ese espíritu vencedor, aleluya. Es el espíritu que está operando en tu iglesia hoy día. Es el espíritu que está operando en esta mañana, en este lugar, aleluya. Oh, Señor, cambia el chip, cambia el pensamiento, Señor, en esta mañana de mis hermanos. Si hay algún hermano que está dudando, si hay un hermano, Dios mío, una hermana, Señor, que está claudicando entre dos pensamientos, en esta mañana, Señor, que ese espíritu de poder, ese espíritu de victoria,
ese espíritu vencedor que esté operando en esta mañana, Señor.